Las acciones de los bandeirantes contra los guaraníes se recrudecían a finales del siglo, cuando las expediciones destruyeron multitud de poblados, matando gran cantidad de indios y tomando como esclavos otros tantos. No siempre se encontraban en actitud de repeler las agresiones, pero los esclavistas volvieron a conocer serias derrotas en ese tiempo. Durante el decenio de 1630-1640 volverían a recrudecerse este tipo de acciones y fue entonces cuando se puso a prueba la efectividad de los medios de autodefensa para los que habían sido adiestrados, consiguiendo rechazar buen número de ellas. La inmensidad del territorio administrado significaba, sin lugar a dudas, un problema para hacer cumplir todas las leyes en todos los lugares, pero los esfuerzos de la corona se mostraban efectivos. Así, para el control de los aspectos administrativos que quedan señalados, la corona impuso la acción de los visitadores, quienes de manera sorpresiva debían recorrer los pueblos de indios para sobre el terreno testar el cumplimiento de las leyes. En sus visitas, el visitador atendía las quejas que pudieran surgir y según el título 31 del libro segundo de la recopilación de leyes de Indias, debía informar de la doctrina y de las tasas de tributos, comprobar que existiesen bienes comunales, controlar el buen trato e informar tanto del mismo como del castigo aplicado a los infractores, informar del trato que los caciques daban a los indios, informar de la libertad que gozaban los indios, etcétera, atendiendo las peculiaridades de cada lugar y todo ceñido a un programa que el visitador debía cumplir a rajatabla. Pero gran parte de esta actividad civilizadora quedó truncada con el arribo a España de la Ilustración. Las misiones de los jesuitas, cuya fama se había extendido y seguido su ejemplo por otras órdenes, serían el objeto de las nuevas leyes que acabarían dando la puntilla, si no a las poblaciones de indios, sí a aquellas que se habían desarrollado merced a la labor de los ignacianos. El golpe definitivo vino en 1767, cuando Carlos III expulsó a los jesuitas de España y de todos sus dominios. La operación policíaca fue encomendada por el conde de Aranda al marqués de Bucareli, nombrado para ello gobernador de Buenos Aires. Las terminantes instrucciones disponían la muerte del gobernador si después de cierta fecha quedaba en su circunscripción algún jesuita, incluso enfermo o moribundo. Escuadrones de caballería el 22 de julio dieron cumplimiento a la orden. Y todo en un momento en que la compañía tenía en perfecto funcionamiento una cincuentena de reducciones que atendían a no menos de 400.000 guaraníes. Al tiempo de la expulsión de los jesuitas en la provincia de Paraguay eran 564 con 12 colegios, una universidad, un noviciado, 3 casas de retiro, 2 residencias, 57 reducciones y 113.717 indios bautizados. En el inventario de bienes hallados por Francisco Javier Bravo en 1872 se indica cabezas de ganado 719.761, bueyes 44.183, caballos 27.204, ovejas 138.827. ¿A quién perjudicó la medida? Es manifiesto. A la Compañía de Jesús, cierto, pero más si cabe a los indios y por supuesto a España. A los indios porque la medida los dispersó y anuló las ventajas que a la sombra de los jesuitas habían conseguido con su trabajo, y a España porque la medida truncaba de un plumazo la labor desarrollada desde el momento de la conquista. Con la desaparición de la compañía, las reducciones desaparecieron. De nada sirvió la voluntad de algunos miembros de la administración del Río de la Plata para que la medida no afectase al orden interno de las misiones, que acabaron desapareciendo en un altísimo porcentaje. Sería solo el principio. A partir de ahí, el desmoronamiento total, con la connivencia y el apoyo tácito y necesario de algunos miembros de la propia compañía. Por lo demás, ya entonces había intelectuales progresistas que a miles de kilómetros de distancia y sin haber pisado jamás la selva, ni conocer siquiera a los indios guaraníes, decían que todo ese gobierno era errado, que aquellos indios para hacerse realmente adultos necesitaban tener sus propiedades privadas, su trato con los españoles y su capacidad libre de comerciar. Luego lo consiguieron, ya a partir de 1820, cuando les quitaron todo para igualarnos. Bueno, ¿y a quién favoreció directísimamente la medida?
Pues lógicamente a los enemigos de España y muy concretamente a Inglaterra, que desde ese momento comenzó a plasmar los planes legalmente elaborados y por supuesto a quien resultaría ser su principal agente en España, José Moñino, conde de Aranda, artífice principal de la medida, que ya el año anterior se había significado como el primer instigador del motín de Esquilache el 23 de marzo de 1766, que como premio a su felonía sería recompensado con el título de conde de Florida Blanca. El caso es que el motín de Esquilache, como años después sucedería con el motín de Aranjuez con otros fines, parece que fue provocado con el objetivo de conseguir la expulsión de los jesuitas, que eran los valedores de la contrarreforma y los únicos que podían oponer intelectualmente a los masones, en cuyas filas militaban Ricardo Wall, Jacobo Fitzjames Stuart, el duque de Alba, Campomanes, José Moñino y otras responsabilidades públicas. Si Esquilache era o no era tan nefasto como nos ha llegado que era, será cuestión, y es menester, estudiarlo, investigarlo aparte. Al fin, el motín sirvió como excusa para proceder a la expulsión de los jesuitas, medida que se produjo en Portugal y Francia antes de producirse en España, de donde fueron expulsados según pragmática sanción de 1767. Es el caso que para esas fechas la Ilustración, la masonería, Inglaterra, estaba lanzando uno de los más exitosos ataques a España. Sus agentes, bajo el reinado de Carlos III, darían lugar a una etapa de decisivas transformaciones económicas, políticas, sociales e intelectuales de las que las misiones jesuitas no podían quedar al margen. A partir de ese momento ya no fue ocupación de la corona proveer por la concentración de nómadas, con una excepción: las fronteras, donde serían atendidos por otras órdenes religiosas, especialmente la franciscana. Y es que, a pesar de todo, eran conscientes de la gran labor que las misiones habían realizado y de la necesaria utilización de ese medio para asentar y asegurar el territorio. Pero esa mediocre voluntad dio como resultado la creación de centenares de reducciones en los territorios no controlados políticamente. En cualquier caso, ya no sería lo mismo, sobre todo en las misiones jesuitas de Paraguay, donde se deshizo la inmensa obra realizada llevando a los indios a la desbandada, a la selva. En 1772, un lustro después del extrañamiento de los jesuitas, el visitador Larrazábal halló todavía 80.352 indígenas en 30 antiguos poblados de misión. Pero en 1797 tan solo quedaban 54.000. Pocos años después, el también jesuita y masón Juan Pablo Viscardo, hijo de encomendero que había salido de América como consecuencia de la expulsión, en 1768, con contada edad de 20 años y contrariamente a lo ejecutado sobre otros jesuitas y los católicos en general, era acogido por Inglaterra. De ahí saldría el germen del separatismo americano. Ahí organizó la colaboración finalmente infructuosa de Inglaterra con Túpac Amaru. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.